Vamos a pasar entonces a continuación a la última de las partes que yo había, digamos, incluido precisamente en esta materia, rápidamente, que es la relativa a las autoridades de control, las llamadas agencias de protección de datos. Bien, este es un aspecto fundamental, hasta fijar, para que lo entendáis, es de las pocas cuestiones que se regulan en todas las normativas internacionales, sobre todo la de los derechos de los interesados y la existencia de una autoridad de control. Es de las pocas cuestiones que ya estaban de acuerdo toda la normativa internacional, hasta el punto de que la famosa Carta de Niza, ¿recordáis aquella que iba a hacer de Constitución Europea? Bien, pues la Carta de Niza tenía un artículo, el 8º, que reconocía el derecho a la protección de datos. Y una de las pocas cosas que reconocía era el acceso a la rectificación y cancelación de los datos, el derecho, y además la necesidad de la existencia de una autoridad de control nacional, etcétera, etcétera. O sea que, bueno, el tema de las autoridades de control, de las agencias de protección de datos, es un tema que ha estado siempre presente, porque se considera... ¿Por qué? Muy sencillo, por dos razones. Primero, porque se considera que el ciudadano, si no, está muy desvalido en el sentido de que, hombre, siempre están los tribunales. Pero la lejanía entre la ciudadanía y los tribunales a veces, y depende en qué materia, sobre todo de elevado nivel técnico, de cierta dificultad de comprensión, pues, hombre, hace conveniente que actúen, que haya alguien más en medio, podemos decir, que actúe de control. Y luego, además, el carácter especializado de estas cuestiones, que hace que muchas veces los tribunales, pues podemos decir de alguna manera, en fin, se vean un poco perplejos cuando llegan ciertas cuestiones sobre el tema, ¿no? Entonces, no viene mal que esos procedimientos muchas veces vengan ya de determinadas autoridades que están especializadas en este tema y que por tanto hacen un poco de criba, en fin, facilitan, digamos, la labor de conocimiento. Cuando les llega a ellos les llega un poco más mascado. No, la cuestión en tanto que estas autoridades, pues al estar más especializadas, pues efectivamente focalizan sobre aspectos más importantes y centran la cuestión en definitiva, ¿no? Entonces eso ha hecho que muchas de las, efectivamente la mayor parte de las normativas, sobre todo europeas fundamentalmente, digamos, hayan efectivamente, bueno, aboguen por la creación precisamente de un organismo. En Italia el Garante de la Protezione, la Comisión Nacional de la Informativa Liberté en Francia, el Register Commissioner en Inglaterra, el Data Shield Net creo que es en Noruega, en fin, bueno, aquí la Agencia de Protección de Datos, tal, ¿no? Bien, no es así en todos los ámbitos, ¿eh? En Estados Unidos, por ejemplo, son más de los tribunales, digamos, ¿no? Un poco son más enfocados al Poder Judicial y ya está, ¿no? Pero bueno, aquí sí se ha optado por crear lo que se llaman autoridades independientes. En realidad estamos hablando de organismos administrativos, ¿eh? Órganos administrativos, pero con funciones de infracción, de determinación de infracción y imposición de sanciones. Bueno, como cualquier procedimiento contencioso administrativo, puede haber un órgano administrativo que tenga capacidad sancionadora. ¿De acuerdo? O sea, no son órganos judiciales, ¿eh? Para nada. El ámbito competencial hay distintas agencias, primero. Y eso ya nos determina que tiene que haber distintas competencias, porque si no, no se justificaría que hubiera varias para lo mismo. O sea, eso sí que no tiene sentido, ¿no? Entonces, ahí efectivamente existen distintas agencias porque existen distintos ámbitos competenciales, lo cual nos obliga a determinar cuáles son esas competencias y cuál de esas agencias se corresponde con cuál de esas, efectivamente, competencias. Pues bien, todo lo anterior nos obliga a determinar, por tanto, en qué ámbitos tendrán esa capacidad normativa, sancionadora, en fin, divulgadora, las que vamos a ver a continuación. Bien, sobre esa base ya podemos decir que existen en España, en nuestro caso, y como consecuencia del organigrama del Estado, como sabéis, dividido entre lo que es Administración Central y comunidades autónomas, fundamentalmente, a estos efectos al menos, esa doble división, no nos interesa la local tanto, pues existe una agencia por una parte de ámbito nacional y por otra parte de agencias autonómicas. Bien, la Administración Central tiene competencias fundamentalmente sobre la gestión y control de los ficheros de titularidad privada y aquellos de titularidad pública que sean competencia de la Administración Central. El fichero del Ministerio de Agricultura es competencia de la Agencia Española, lógicamente. Pero lo que nos interesa a nosotros sobre todo son los ficheros de titularidad privada, ¿de acuerdo? Mientras que la
las agencias autonómicas tienen competencias sobre los ficheros pertenecientes a esas administraciones autonómicas, así como las administraciones locales de ellas dependientes, los ayuntamientos que forman parte de esa comunidad autónoma. Aquí en Madrid, por tanto, sí podemos decir que la competencia relativa a la administración autonómica y a las administraciones locales corresponde a la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid. En cambio, la competencia sobre el control de los ficheros de las entidades privadas y sujetos privados radicados en Madrid corresponde a la AEPD, Agencia Española de Protección de Datos. ¿Queda claro? Lo pongo porque, lógicamente, ¿existe una dualidad en el mismo territorio? Por supuesto, porque es por razón de la titularidad. O sea, que en ese sentido no existe ninguna duda. En España, ¿qué agencias existen? Bueno, pues ya lo hemos dicho antes. La española, que es la de ámbito nacional, la de la Comunidad de Madrid, que es se creó un año después de la nacional, se creó en el 94, no, en el 95, perdón, la nacional en el 94, luego la catalana, que ya vino mucho después, si no recuerdo mal, era el 2001, una cosa así, y si no recuerdo mal también la agencia vasca, que es la última que se ha creado, pues no sé, en el 2003, 2004. Es la más nueva de todas ellas. Existen otros proyectos, parece ser, en Andalucía se ha hablado algo, en Valencia también y tal, pero bueno, hasta la fecha no hay más. En aquellos territorios de comunidades autónomas donde no hay agencia autonómica, todo se deriva a la agencia española, lógicamente. Bien, ¿qué funciones tiene la agencia española? Control relativo al tratamiento y las cesiones de los datos. La información a los sujetos efectivamente implicados, responsables e interesados. Sujetos implicados son todos. La resolución de los recursos. Aquí está la potestad, digamos, jurídica, el control, resolución de recursos e imposición de sanciones. Me refiero a la potestad sancionadora, ¿eh? El control del cumplimiento de la normativa, inscripción de ficheros, recordáis, y códigos tipo. Y luego hay otras funciones más, podríamos llamar extrajurídicas, que son también aquellas que tienen que ver con la divulgación un poco, ¿no? O sea, formación, materia de formación, que parece que no, pero no es desdeñable. Porque esta es una materia relativamente nueva, hombre, ya no lo es tanto, pero lo era, y mucha gente parece que no, pero sí que es desconociendo el ABC de estas cuestiones. Entonces, bueno, pues todo lo relativo precisamente a la divulgación, en general, está bastante. Hay que reconocer que no está mal. Ahora bien, en tanto que gestores de información, y aquí es de lo que tenía que deciros, ¿a vosotros cuál es la agencia a la que más tenéis que mirar como referente? Bueno, indudablemente a la agencia española, porque como hemos dicho, ficheros de titularidad privada. Bien. ¿Y os afectaría algo relativo a la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid? Podríamos pensar, sí. Vamos a suponer que vosotros participáis como autónomos, ¿no?, en un concurso que abre la Comunidad de Madrid. ¿Os interesaría algo la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid? Porque vosotros ingresáis en un fichero de concursantes. ¿Os interesaría o no? ¿Qué habíamos dicho antes de cuando os sois considerados como empresarios y no como personas físicas? Que estáis excluidos de la legislación. Con lo cual ese fichero... Claro, dicen, no, pero es que yo estoy como persona física, como ciudadano. Bueno, pues que entonces usted sí le interesaría, pero no sería motivo, digamos, de este curso, en el sentido de que no estarías como pyme. Estarías como ciudadano que paga sus impuestos o que va a su médico, o que tal. Bueno, sí, eso está bien, pero no como empresario. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Es decir, a vosotros, en el 99,9% de los casos, el referente como agencia que tenéis que mirar es la agencia española. La potestad sancionadora, bueno, pues hombre, tampoco el procedimiento sancionador diverge mucho, se diferencia mucho del procedimiento sancionador en otros casos de la administración, ¿no? En el caso de infracción de comisión de algunas infracciones, bueno, el director de la agencia dicta resolución estableciendo medidas correctoras, sobre todo fundamentalmente, o de cese de actividad, ¿de acuerdo? En el caso de los ficheros públicos no hay sanciones de naturaleza económica, en el caso de los privados sí. Y van, vuelvo a repetir, hasta los 600.000 euros, en fin, en casos muy graves y tal, ¿no?, según sea la infracción. Mira, ¿cuál es el cuadro de sanciones? Pues ahí lo tenéis. No lo he puesto completo, pero mirad. Sanciones, no he puesto las infracciones porque entonces nos podíamos ir. Pero dice, están en pesetas, pero me da igual, se pueden convertir. De 100.000 a 10 millones de pesetas, las leves,
O sea, no está mal, ¿eh? O sea, estaríamos hablando de 600 a 60.000, ¿eh? De 60.000 a 300.000 las graves y de 300.000 a 600.000 las muy graves. ¿Y las cuantías? Pues atendiendo a la naturaleza de los derechos personales de los afectados, al volumen de los tratamientos. Es decir, primero se ve la infracción, si es grave o muy grave, para encajar. Y luego la horquilla será de más a menos en función de lo que se determina. La naturaleza de los derechos, si lo veis, el volumen de los tratamientos efectuados, los beneficios obtenidos, etc. ¿De acuerdo? Pues bien, aquí tenéis un poco, antes de terminar, un poco un resumen, ¿no? La existencia de esas agencias, ya sabéis que van por la titularidad de los ficheros, tienen una competencia u otra. A vosotros, fundamentalmente, como he dicho anteriormente, os interesará vigilar, digamos, los movimientos, los pasos. Sobre todo, yo os he puesto ahí antes, digamos, la dirección de la Agencia de Protección de Datos. Esa es la antigua. Lo que pasa es que sigue reconduciendo. O sea, yo pongo esa y reconduce, digamos, a la otra. O sea, con lo cual, ¿de acuerdo? Podéis acudir ahí porque, por cierto, es una página que ha sido modificada recientemente, vamos, hace un año o 2 años, y está bastante bien, incluye mucha información en materia de menores ahora, por ejemplo, mete mucho en materia de internet, etcétera. Tenéis un caudal de documentación relativa a resoluciones, informes jurídicos, sentencias brutal, relaciones con autoridades iberoamericanas de protección de datos, en fin, o europeas, en fin, es una página bastante completa. O sea que si queréis mucha información, de ahí podéis sacarla, ¿eh?